En la víspera de Año Nuevo, recibí inesperadamente una videollamada de mí misma en una línea temporal paralela, de la yo de hace 8 años. En la pantalla, sus ojos brillaban. Oscar se me declaró hoy. Dijo que va a llenar todo un patio con las flores que me gustan, que pasará conmigo cada víspera de Año Nuevo, y que me consentirá como a una niña para siempre. No dejaba de hablar, describiendo el futuro con entusiasmo, y yo solo la escuchaba en silencio, con una leve sonrisa en los labios, hasta que de repente se detuvo y miró la habitación vacía detrás de mí. ¿Y Oscar? 8 años después deberíamos ser muy felices, ¿no? No dije nada, solo fui girando la cámara lentamente hacia el otro extremo de la sala. Oscar tenía a una mujer desconocida acorralada contra el ventanal, besándola como si no pudiera separarse de ella. Capítulo 1. La mujer estaba inclinada hacia adelante por la presión de Oscar, con una mano apoyada en el cristal empañado, dejando una huella húmeda. Oscar soltó un jadeo bajo y, de forma aún más descarada, le apretó el trasero. La mujer alzó la cabeza, incómoda, y solo entonces me vio a través del cristal. Se quedó visiblemente sorprendida, pero enseguida volvió a pegarse a Oscar como si no tuviera huesos, restregándose contra él. Oscar, ¿por qué sigue habiendo alguien en tu casa? A Oscar no le importó en absoluto. Incluso aprovechó que ella tenía la cabeza echada hacia atrás para besarla profundamente. En medio del beso, abrió los ojos y me miró, con una mirada llena de frialdad y burla. No le hagas caso. A ella no le va a importar, ¿verdad? ¿Importarme? De tanto decir eso, me cansé hace años. Pasé de llorar y armar escándalos histéricos, a aceptarlo con apatía, y al final ni siquiera me quedaron ganas de abrir la boca. Solo que la versión de mí de hace 8 años en la pantalla ya estaba pálida como un fantasma, y con la mano temblorosa colgó antes que yo, pero el espectáculo junto a la ventana siguió volviéndose cada vez más obsceno. Yo simplemente bajé la cabeza y le envié un mensaje de Año Nuevo a mi hermano, que llevaba mucho tiempo desaparecido, para distraerme. En ese momento, la mujer soltó una risa excitada y sus manos empezaron a recorrer el cuerpo de Oscar con más descaro. ¿De dónde sacaste a una esposa tan tolerante? Después, se enredaron el uno con el otro, y abrigo, corbata, medias, fueron quedando tirados por toda la escalera. Ante una escena así, yo ya estaba acostumbrada a que este tipo de película erótica se representara periódicamente en esta villa helada. Ni siquiera me molesté en volver a alzar los párpados, cuando el sketch cómico de la gala del Festival de Primavera se volvió tan incómodo que daba sueño. Yo casi me había quedado dormida en el sofá cuando una de las sirvientas me despertó. Habló con evidente incomodidad. El joven amo le pidió que saliera a comprar una caja de lubricante. En la víspera de Año Nuevo, las calles estaban desiertas, y eran poquísimas las sex shops que seguían abiertas. Caminé más de media hora bajo el viento helado. Cuando regresé, escuché vagamente a 2 sirvientas hablando de mí dentro de la casa. La señorita Victoria da pena. En estos 8 años ha vivido peor que las sirvientas. Bueno, ¿y qué esperaba? La forma en que se casó con Oscar fue bastante ruin. Que Oscar siquiera le diera su apellido ya fue más bondad de la que merecía. Sus palabras me arrancaron bruscamente de vuelta al pasado. En aquel entonces, Oscar había ido de viaje a una aldea miau, y allí fue donde nos conocimos y nos enamoramos. Fue algo puro e intenso, como el viento de las montañas. Yo lo seguí sin pensarlo hasta la ciudad donde él vivía, pero su madre se opuso con todas sus fuerzas, despreciándome por ser una chica de montaña. En aquel momento, Oscar me apretó la mano con fuerza y dijo, no tengas miedo, haré que mi madre acepte lo nuestro. Después, mi hermano, que en la aldea miau jamás había apostado, de repente terminó debiendo una suma enorme por juego, sin salida. Escuchó la sugerencia de no sé quién, si me mandaba a la cama de Oscar, y lo convertía en un hecho consumado. La familia de Oscar, por guardar las apariencias, tendría que casarse conmigo, y la deuda quedaría saldada. Mi hermano nos robó a Oscar y a mí. Después de aquella noche caótica, la forma en que Oscar me miraba cambió, la ternura y el amor que antes había en sus ojos se convirtieron en frialdad y asco. Se casó conmigo, y también me arrojó un cheque. Recuérdalo bien, este dinero es una deuda que me debes. Lo que debería haber sido el hermoso sueño de un matrimonio por amor se convirtió en un matrimonio nacido de lo que él creyó que era una conspiración, una trampa que mi hermano y yo habíamos tendido juntos para atraparlo. No es que yo nunca hubiera mencionado el divorcio. Cada vez que apenas empezaba a hablar, él soltaba una mueca fría. ¿Quieres divorciarte? Está bien, devuélveme esos 50 millones con intereses. Si no, encontraré a tu hermano y haré que se pudra en la cárcel. Mi hermano llevaba mucho tiempo desaparecido, así que aquella deuda solo podía quedar soldada a mí para siempre.
Oscar abrió la puerta del dormitorio. Las marcas rojas que cubrían la parte superior de su cuerpo resultaban insoportablemente llamativas. ¿Por qué tardaste tanto? Me arrebató la caja de la mano, y el borde de plástico me raspó la mejilla, dejándome un escozor doloroso. Ella está demasiado apretada ahí abajo. No podía seguir esperando. Por el rabillo del ojo vi la figura desnuda sobre la cama dentro de la habitación. El estómago se me revolvió. Me di la vuelta para escapar, pero a mi espalda, él preguntó con tono burlón, ¿qué tal si te quedas y te unes? Al fin no pude seguir aguantando. Abrazada al inodoro, vomité hasta quedar hecha polvo. Cuando volví a hacerle una videollamada a mi yo de hace 8 años, le pregunté, ¿crees que todavía nos ama? Ella lloró, pero seguía sin poder creerlo. ¿Cómo pudo volverse así, si dijo claramente que solo me amaría a mí? Yo sabía que, sin haber vivido con su propia carne la desesperación de estos años, le era imposible comprenderlo de verdad solo con palabras. Quizá incluso seguiría buscándole excusas, igual que hice yo en aquel entonces, creyendo que todo era solo un malentendido pasajero. No la culpé. En lugar de eso, la invité a seguir mirando. Capítulo 2. El primer día del año nuevo lunar. Cuando desperté, la mujer de anoche ya se había ido, pero aún así había dejado un par de bragas sobre el sofá. Oscar siguió mi mirada y, de repente, me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia él. ¿Qué pasa? ¿Celosa? Bajó la cabeza para besarme, pero yo lo esquivé casi por instinto. La poca ternura que por fin había asomado en sus ojos se convirtió enseguida en burla. Otra vez con esa cara de muerta en vida. La única vez que sonaste como una persona de verdad fue la noche en que me drogaste y te metiste en mi cama. Sus palabras me atravesaron el corazón, y una oleada de vergüenza se extendió por todo mi cuerpo, pero él solo me apartó con frialdad. Ya basta. Hoy es el primer día del año. Tenemos que volver a la casa vieja para felicitar a mi madre. La madre de Oscar era la persona a la que menos quería enfrentarme. De principio a fin, durante todos estos años, siempre me había mirado como si estuviera viendo algo sucio, pero esta vez ni siquiera se dignó a mirarme. Seguía sentada en el sofá, conversando alegremente con la mujer que había estado en brazos de Oscar la noche anterior. Así que ella era Ava, la mujer con la que Oscar originalmente iba a casarse por alianza familiar. Su madre le dio unas palmaditas en la mano a Ava, con los ojos llenos de satisfacción. Buena chica, si no hubiera sido por aquella maldita zorra, ahora mismo ya serías la nuera de esta familia. Oscar también se acercó, sonriendo con aquella expresión juguetona y ambigua. Mamá, ya estoy casado. ¿Qué sentido tiene decir eso ahora? Si te gusta, haz que venga más a menudo a acompañarte. Entonces, ¿con qué identidad debería venir? ¿Llamándote hermanito? Ava sonrió con dulzura, inocente e inofensiva, pero aquella palabra, hermanito, había sonado entrecortada durante su desenfreno de la noche anterior, torturándome durante horas. Ahora, los tres se sonreían como si fueran la verdadera familia, y yo estaba allí, torpe e indefensa, al margen de todo, como una intrusa fuera de lugar, a la hora de cenar, solo porque Ava dijo, quiero comer ternera. Madem hizo que la cocina preparara una mesa entera llena de platos de carne de res, pero entre los Miao existe la tradición de no comer carne de res, ni siquiera podemos tocarla. Cuando vio que yo seguía sin mover los palillos, Madem por fin dirigió la mirada hacia mí, llena de fastidio. ¿Qué haces ahí parada? Come, qué remilgada eres. En esta casa, debes adaptarte a las costumbres del lugar, ¿entiendes? Desamparada, miré a Oscar, depositando en él mi último hilo de esperanza. Al menos, antes él sí me entendía. Entonces tomó un trozo de algo que parecía una seta y lo dejó en mi plato. Mamá, no la asustes. La consideración en su voz me hizo ver por un instante al hombre que había sido antes. Esto no es ternera. Victoria, pruébalo. Sabe bien. Sin sospechar nada, me lo llevé a la boca, pero en el instante en que mis dientes lo mordieron, la risa de Ava rompió el silencio. Me señaló con un tono tan inocente como cruel. Miren, ha comido ternera. Ya lo decía yo. No existe ninguna clase de tabú ni creencia. Todos son excusas. Solo finge estar por encima de los demás. Oscar me había engañado. Corrí tambaleándome al baño y me metí los dedos en la garganta. Quería vomitar aquel trozo de carne que acababa de tragar, junto con todas las humillaciones y traiciones que me había tragado durante estos años. Las lágrimas fisiológicas me nublaron la vista, y una vez más llamé por video a la versión de mí misma de hace 8 años. Esta vez, permaneció en silencio durante muchísimo tiempo, y entonces empezó a recordarme cómo, junto al arroyo cristalino de la aldea Miao, él me había mirado con los ojos brillando como estrellas y me había dicho, Victoria, lo investigué de antemano. Ustedes, los Miao,
no comen carne de res, ¿verdad? Cuando estemos juntos, yo también haré lo mismo contigo. No la tocaré jamás. ¿Y ahora? La yo del otro lado de la pantalla parecía incluso más desesperada que yo. Esto no es lo que yo quería. Lloró hasta quedar ronca, repitiendo una y otra vez. Duele muchísimo. ¿Duele? Pero yo ya me había acostumbrado. Ya no me quedaba ni una sola lágrima por derramar. Capítulo 3. Oscar volvió a desaparecer durante varios días seguidos. Mientras yo pasaba los días mirando el móvil en blanco, inesperadamente recibí un mensaje de mi hermano, citándome para vernos. Ese mensaje fue como unas de luz encendiéndose en medio de la oscuridad, y me hizo creer que había venido para sacarme de este pantano. Pero la realidad fue otra. Mi hermano me agarró de la mano, temblando. Victoria, perdóname, creo que me tendieron una trampa. Ahora me están pidiendo 30 millones. Si no, me van a matar. La esperanza se hizo añicos en un instante, reemplazada por una impotencia aún más profunda. Aquellos 50 millones anteriores ya me habían clavado a una cruz de vergüenza, vendiéndome por dinero y torturándome día y noche. ¿Y ahora cómo iba a volver a pedírselo a Oscar? Justo cuando estaba completamente perdida, las 2 rayitas del test de embarazo parecieron una broma absurda del destino. Por fin, Oscar volvió a casa. 30 millones a cambio de un hijo. ¿Te parece un buen trato? Mi voz estaba tan tranquila que hasta a mí me resultó extraña. Sus pupilas se contrajeron de golpe. Al segundo siguiente, me agarró del cuello y me estampó con violencia contra la pared. La sensación de asfixia me golpeó al instante. En sus ojos hervían la furia y un odio imposible de disimular. ¿Cómo no me di cuenta antes de lo calculadora que eres? Hasta al bastardo que llevas en el vientre eres capaz de ponerle precio. ¿Tienes corazón o no? Aparte del dinero. ¿De verdad entre nosotros no queda ni una pizca de sinceridad? ¿Sinceridad? Toda mi sinceridad ya había sido reducida a polvo por sus propias manos a lo largo de estos 8 años. En incontables días y noches de humillación, bastaba una ráfaga de viento para que no quedara nada. Ignoré su crueldad y solo insistí con terquedad. ¿Entonces aceptas o no? Mi actitud terminó de enfurecerlo. Me arrojó sobre la cama y empezó a desgarrarme la ropa sin miramientos. Oscar, estoy embarazada. Ahora no. Mientras luchaba desesperadamente, sacó una tarjeta y me la lanzó a la cara. Bien, yo compro la vida de este niño. Se inclinó sobre mí, con el aliento rozándome la oreja, y cada palabra me atravesó como una aguja. Si se pierde, también será mío. Aquella noche fue como un infierno, cuando arrastré mi cuerpo, como si estuviera deshecho, al hospital para hacerme una revisión. El bebé seguía ahí, me acaricié el vientre, aún plano, y por primera vez sentí la existencia de un vínculo. Unos días después, cuando Oscar volvió a casa, le dije con calma, ya me revisé, el bebé está bien, lo voy a tener. Así cumpliré con los 30 millones que pagaste. Él se quedó inmóvil por un instante, mirando fijamente mi vientre apenas abultado. Acto seguido, agarró el cenicero que tenía a mano y lo estrelló contra el suelo. El sonido agudo de los fragmentos al romperse estalló en la habitación. Eres peor de lo que pensaba. Ni siquiera miró mis pies, cortados por los pedazos, antes de darse la vuelta y salir, cerrando la puerta de un portazo. Aquella noche, volví a llamar por video a la versión de mí misma de hace 8 años. No quiero que el resto de mi vida siga siendo así, negó con la cabeza, con la voz hecha pedazos. No quiero que mi bebé nazca en una casa donde solo existe la humillación. No quiero. Escuchándola repetirlo una y otra vez, de repente sentí que quizá todavía podía cambiar algo. Apenas unos días después de transferir los 30 millones, mi hermano volvió a citarme. Esta vez, lloraba mientras no dejaba de darse bofetadas. Hermanita, no valgo nada. He vuelto a deber otros 10 millones. Te juro que esta será la última vez. Me quedé mirándolo fijamente, incapaz de pensar en una sola razón más que pudiera usar para suplicarle a Oscar. Solo pude esperar a que regresara a casa y arrodillarme ante él. Dame otros 10 millones. Haré cualquier cosa que me pidas. Oscar me apartó de una patada y de pronto se echó a reír. ¿Qué parte de ti todavía vale 10 millones? Capítulo 4. Al ver su espalda mientras volvía a irse dando un portazo, supe que, para él, ya había hecho más que suficiente por mí, pero entonces mi hermano me envió otro video, uno en el que varios hombres lo tenían inmovilizado en el suelo mientras lo golpeaban. No tuve más remedio que llamar a Oscar una y otra vez, suplicándole, por favor, haré lo que sea, incluso morir, si quieres. Y pasé toda la noche escuchando los sonidos de él y Ava juntos, sin recibir una sola respuesta. Cuando amaneció y por fin volví a encontrar a mi hermano, ya estaba tirado en el suelo,
cubierto de sangre. Con las últimas fuerzas que le quedaban, me agarró de la mano. Hermanita, fui yo quien te falló en aquel entonces. Debí impedir que estuvieras con él. Me quedé paralizada, escuchándolo. Apenas ayer descubrí que fue la familia de Oscar la que me engañó para que apostara. Todo fue una trampa. Cada vez, todo, incluso lo de forzar el matrimonio, también fue idea de su familia. Entendía cada palabra por separado, pero juntas resultaban insoportablemente crueles. ¿La familia de Oscar? Entonces, todo lo que había soportado durante estos 8 años, ¿qué significaba? ¿Que yo era una idiota? ¿O que simplemente me lo merecía? Ni siquiera tuve tiempo de asimilar por completo aquella verdad devastadora. El médico me informó de que mi hermano sufría fallo multiorgánico y que estaba al borde de la muerte. Y entonces llegó una desesperación aún más honda que la anterior. Justo cuando yo lloraba y le rogaba al médico que salvara a mi hermano pasara lo que pasara. Oscar apareció en el hospital con un brazo rodeando a Ava, que la noche anterior se había torcido la cintura por accidente en la cama. Oscar. Todo el odio que había acumulado durante tanto tiempo estalló de golpe, como si me hubiera vuelto loca. Me abalancé sobre él, le agarré la ropa del cuello y empecé a gritar de forma histérica. Fuiste tú, fue tu familia la que tendió una trampa a mi hermano, ¿sí o no? Oscar se quedó atónito un instante y luego frunció el ceño. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo no caería tan bajo como para hacer algo así. Señalé a mi hermano en la cama del hospital, al borde de la muerte, con la punta de los dedos temblando. Oscar, deja de fingir. Ya no hay nada de lo que no seas capaz. Nos manejaste a mi hermano y a mí como quisiste. ¿Ya estás satisfecho? La expresión de Oscar se ensombreció, y su mirada se volvió completamente helada. Victoria, recuérdalo bien. Esto te lo buscaste tú sola. Le hizo un gesto con la barbilla al médico que estaba a su lado. Trasladen a todos los médicos de este hospital para atender la cintura de la señorita Ava. En cuanto a ciertos moribundos, no hace falta desperdiciar recursos médicos en ellos. Uno tras otro, los médicos ignoraron mis gritos y mis súplicas y le retiraron a mi hermano todos los tubos y aparatos. Muy pronto, el cuerpo de mi hermano sufrió una última convulsión, y luego quedó inmóvil. Caí desplomada en el suelo, llorando hasta quedarme sin fuerzas, y al ver a Oscar marcharse abrazando a Ava, dije, Oscar, si pudiera volver a empezar, jamás volvería a cometer el mismo error. Un dolor agudo me atravesó el bajo vientre, y una corriente tibia se derramó con violencia. Antes de perder el conocimiento, hice una última llamada a la versión de mí misma de hace 8 años. Déjalo. Hablé con una desesperación parecida a la de alguien al borde de la muerte. Todavía podemos volver a vivir. Ella se mordió los labios con fuerza y al final asintió. Está bien, quizá por el último resto de conciencia que le quedaba, o quizá porque recordó que Victoria había perdido a su hermano y a su hijo. Oscar volvió a casa inusualmente temprano. En cuanto abrió la puerta, una extraña sensación de vacío lo golpeó de frente, aunque aún no lograba pensar qué era exactamente lo que faltaba. En ese momento, un sirviente le llevó una taza de café. Él dio un sorbo, y enseguida lo escupió, frunciendo el ceño. El sabor está mal. Que Victoria prepare otra taza. El sirviente lo miró desconcertado. ¿Victoria, señor? ¿Qué Victoria? Sin saber por qué, algo en el pecho de Oscar se tensó, y respondió con impaciencia. Mi esposa, Victoria. El sirviente se mostró todavía más confundido. Oscar, ¿cuándo te casaste? Nunca hemos oído que tuvieras esposa. Capítulo 5. Oscar solo sintió que todo aquello era absurdamente ridículo, así que llamó también al resto de los sirvientes que quedaban en la casa. Pero las respuestas que recibió fueron sorprendentemente idénticas. Todos negaron con la cabeza, desconcertados. Oscar, de verdad no sabemos quién es Victoria. El corazón de Oscar se hundió, se dio la vuelta y regresó al dormitorio. Junto a la cabecera había habido antes un retrato al óleo, uno que Victoria había querido pintar de él poco después de casarse. En aquel entonces, él había dicho de palabra que no quería, pero, en realidad, se había quedado sentado obedientemente durante horas, dejándose usar como modelo. Ahora no solo ese sitio estaba vacío, ¿cómo podía estar vacía también toda la casa? Y hasta su propio corazón. En un instante, la idea de que Victoria se había marchado de casa por rabia ocupó toda su mente. Pero, ¿a dónde podía ir? Su hermano acababa de morir. ¿También había perdido al bebé y no tenía ni un centavo? Sacó el móvil con intención de llamarla para exigirle que le dijera qué demonios estaba tramando, solo para descubrir que todas sus formas de contacto habían desaparecido. Una sensación de pánico, completamente fuera de su control, lo envolvió con una claridad aterradora. Aquello no estaba bien, había algo terriblemente mal. Incluso empezó a sospechar de su madre. Mamá,
¿Dónde está Victoria? ¿Qué has hecho con ella? Su madre tardó un buen rato en mostrar una expresión de comprensión, pero enseguida volvió a mirarlo todo con el mismo desprecio de siempre. Rompiste con ella hace 8 años. ¿Ahora para qué la recuerdas? ¿Rompimos? Las pupilas de Óscar se contrajeron de golpe, como si acabara de oír la mayor locura del mundo. Mamá, ¿de qué estás hablando? Llevamos 8 años casados. Su madre frunció el ceño, creyendo que él estaba bromeando. ¿Casados? ¿Cómo voy a dejar que te cases con una pueblerina salvaje como esa? En aquel entonces, si su hermano no hubiera tenido el suficiente juicio como para esquivar la trampa de apuestas que preparé, e incluso si ella no hubiera tomado la iniciativa de romper contigo, de no haber sido así, me sobraban maneras de arruinar a esos 2 hermanos. El cuerpo de Óscar se tensó de golpe. Al captar de pronto el punto clave, casi rugió la pregunta. Mamá, ¿qué acabas de decir? ¿Lo de las apuestas del hermano de Victoria fue una trampa tuya? Su madre se sobresaltó y solo entonces se dio cuenta de que había hablado de más. Sí, yo lo organicé. ¿Y qué? Lleváis 8 años separados. ¿De qué sirve hablar ahora de eso? En el instante en que escuchó aquella verdad tardía, Óscar sintió que toda la fuerza se le escapaba del cuerpo. Tambaleándose, dio un paso atrás. Victoria había dicho la verdad. De verdad había sido su familia, su propia madre, quien había tramado todo para perjudicar al hermano de ella. Aún así, él había pasado 8 años creyendo que el verdadero perjudicado era él, llevando a cabo una venganza y un castigo de 8 años contra Victoria. Pero antes de todo eso, se habían amado de una manera tan pura. Él odiaba, pero ¿acaso ella no tenía también derecho a odiarlo? Óscar, nos manejaste a mi hermano y a mí como si fuéramos muñecos. ¿Ya estás satisfecho? Su grito ronco, sus ojos desesperados, aquel rojo sangriento tan hiriente bajo su cuerpo, todo regresó como flechas que vuelven tensas hacia el corazón, clavándose brutalmente en él. De pronto, la cabeza le dolía tanto que parecía que fuera a estallar, y fragmentos de recuerdos desconocidos empezaron a agolparse en su mente. Victoria, con la mirada firme. Óscar, hasta aquí hemos llegado. Él, suplicando con desesperación. ¿Por qué, Victoria? ¿Qué hice mal? Él, persiguiéndola una y otra vez hasta la aldea Miau, pasando de la rabia y el reproche. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Es que ya no me amas? A los 8 años sin ella. No fue así. Victoria. El caos de aquellos recuerdos terminó por destrozar por completo a Óscar. Sujetándose la cabeza con dolor, se desplomó en el suelo. Capítulo 6. Cuando volví a abrir los ojos, una oleada de recuerdos vívidos irrumpió en mi mente. Al mirar las casas de madera sobre pilotes de la aldea Miau fuera de la ventana, tan familiares y, al mismo tiempo, tan extrañas, supe que la versión de mí de hace 8 años lo había conseguido. De verdad había cambiado el rumbo del destino. Había creado para nosotras un futuro completamente nuevo. Uno en el que Óscar ya no existía. Mientras seguía aturdida, Sam se inclinó y depositó un beso en mi frente. Victoria, es hora de levantarte y desayunar. Esa familiaridad repentina me dejó un instante desconcertada, pero los recuerdos que afloraron enseguida en mi mente suavizaron aquella leve extrañeza. Esos recuerdos me decían que, 8 años atrás, yo había logrado impedir que mi hermano volviera a caer en la trampa del juego. Después, aunque decidí romper con Óscar, pasé por un largo periodo de abstinencia emocional. El dolor, la confusión, aquella sensación de vacío en el pecho cuando caía la noche, y las insistentes veces que Óscar trató de aferrarse a mí, me persiguió hasta la aldea Miau, con los ojos enrojecidos, y me preguntó, Victoria, ¿qué es exactamente lo que tengo mal? ¿Puedo cambiar? ¿No podemos no terminar? Pero yo sabía que, si volvía atrás, lo único que nos esperaba era repetir la historia, la humillación y la desesperación infinitas de aquel futuro. Así que borré todas sus formas de contacto. ¿Dolía? Claro que sí. Todavía recordaba el brillo de sus ojos junto al arroyo. Recordaba su perfil serio cuando prometía que pasaríamos juntos cada víspera de Año Nuevo. Pero al ver a mi hermano ahora, vivo y lleno de vida, supe que había tomado la decisión correcta. Aquellos días y noches insoportables solo podía resistirlos poco a poco, por mí misma, hasta que conocí a Sam. Era un fotógrafo que había llegado para captar la esencia del lugar. Me invitó a ser su guía y, más tarde, se convirtió en un visitante habitual. Me había visto perderme contemplando el mar de nubes. Había escuchado cómo tarareaba sin querer canciones Miau cargadas de melancolía. Nunca me presionó para que le diera explicaciones. La siguiente vez que volví a quedarme abstraída, simplemente me tendió una taza de té caliente y dijo, Victoria, mira la niebla entre estas montañas. Se junta y luego se dispersa. Deja que el pasado se disipe igual que la niebla.
Después empezó a cortejarme, pero yo retrocedí, temiendo repetir los mismos errores. Él solo sonrió y dijo, no pasa nada, no tienes que cambiar nada por mí, ni obligarte a nada. Trasladó su estudio de la ciudad a las cercanías de la aldea Miao, e incluso, como sabía cuánto amaba esta tierra, me ayudó a abrir una agencia de turismo. Fue su sinceridad y su paciencia lo que nos llevó a estar juntos. Al pensar en todos esos recuerdos nuevos, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Cariño, ¿por qué lloras? Sam se asustó, con el rostro lleno de preocupación. ¿Tan mal me salió el desayuno? Al verlo tan nervioso y un poco agraviado, no pude evitar reír entre lágrimas. No, es solo que tuve una pesadilla muy larga. Él suspiró aliviado y me envolvió entre sus brazos. Entonces hoy quédate en casa y descansa, no vayas a la empresa. Además, yo puedo encargarme de la reunión con ese gran cliente. La yo de ahora ya no era esa señora que necesitaba depender de alguien, quedarse en casa esperando dinero. Aún así, fui a la empresa. Después de todo, la pesadilla ya había terminado, pero nunca imaginé que el destino pudiera ser tan irónico. Ese supuesto gran cliente no era otro que Oscar. Para ser sincera, ya no sabía distinguir si hacía solo unos días que no lo veía o si de verdad hacía 8 años. En cuanto me vio, prácticamente corrió hacia mí y me estrechó en sus brazos. Lo hizo con tanta fuerza que me costó respirar. Victoria, por fin te encontré. Su voz, cargada con la emoción de haber recuperado algo perdido, sonó sobre mi cabeza. Me quedé inmóvil, todavía sin reaccionar, cuando Sam se adelantó y lo apartó de mí. Señor, compórtese. Esta es mi esposa. Oscar pareció no oírlo, o tal vez simplemente no le importó. Se quedó mirándome fijamente. Ella es mi esposa. Casi fuera de sí, volvió a intentar agarrarme de la mano. Victoria, díselo, dile que ya estamos casados. Vuelve a casa conmigo. Regresa a casa conmigo. Sí. Yo sabía que Oscar, igual que yo, conservaba los recuerdos de aquellos 8 años, pero si todo ya había empezado de nuevo, y una nueva vida estaba delante de nosotros, ¿por qué volver a desenterrar todo aquello tan insoportable? Respiré hondo, sostuve la mirada caótica y casi delirante de Oscar, y dije con calma, Señor, nosotros terminamos hace 8 años, ¿no lo recuerda? En ese instante, Oscar se quedó inmóvil, la alegría desbordada, la súplica y el dolor en su rostro se congelaron de golpe, y solo quedó una expresión de desconcierto absoluto. Capítulo 7. Victoria, ¿qué estás diciendo? Forzó una expresión que parecía a la vez una risa y un llanto, con la voz temblorosa. ¿No te habrás confundido? No solo no rompimos, sino que llevamos 8 años casados. Lo siento, Victoria, sé que fui un cabrón. ¿Te hice daño? Hablaba de forma atropellada, desesperado por despertar algo. ¿Te acuerdas? El primer año de matrimonio. Aprendiste a escondidas a cocinar pescado con su ancay para mí en la cocina, y cuando me daban los problemas de estómago, me preparabas aquellas hierbas medicinales típicas de los Miao, y también, evitaba deliberadamente todos los recuerdos insoportables, como si con no mencionarlos el daño dejara de existir, pero ignoraba que todo lo que decía no era más que todo lo que yo le había entregado de manera unilateral, hasta que su voz se quebró, cargada de un dolor y un arrepentimiento enormes, y llegó a decir, el día que murió tu hermano, en el hospital, en ese momento, mi hermano entró por la puerta, frente a una persona viva y real. Los ojos de Oscar se llenaron al instante de espanto, y de una confusión que superaba todo lo que podía comprender. En los días siguientes, justo cuando Sam estaba fuera por un viaje de trabajo, Oscar empezó a aparecer como un fantasma imposible de quitarse de encima. Ya no estaba tan alterado como al principio. En cambio, se volvió obstinadamente insistente. Me cerró el paso y me preguntó con voz ronca, Victoria, no sé qué me pasa. No puedo distinguir que fue un sueño y que fue real. Tengo la cabeza llena de escenas contigo de hace 8 años. De 8 años después, todo está hecho un caos. La tristeza auténtica en su rostro me sorprendió. En mi mente, Oscar solo debía ser el Oscar que me odiaba y me despreciaba. ¿Cómo podía mostrar una faceta tan frágil y derrumbada? Hasta que un día vio un cuadro al óleo colgado en mi empresa, con un estilo muy parecido al del retrato que yo le había pintado en otro tiempo. Me agarró de la muñeca, alterado. Victoria, ¿lo recuerdas todo? Todo. ¿De principio a fin? Lo aparté con calma y me alejé de él. Señor, si todo eso del pasado que repite una y otra vez es verdad, entonces, ¿qué fue exactamente lo que me hizo? ¿Y por qué razón me fui de su lado? Fue como si aquella pregunta le hubiera apretado la garganta. No pudo decir una sola palabra. Después de todo, aquellas verdades sangrientas eran precisamente lo que él había enterrado e ignorado a propósito.
¿Cómo iba a volver a sacarlas a la luz? Desde aquel día, Oscar dejó de perseguirme para preguntarme si recordaba o no. Se infiltró en los grupos turísticos que yo guiaba. Se coló en las celebraciones y fiestas de la aldea. Se apresuraba a ayudarme a cargar el equipaje de los clientes. Mientras yo explicaba, me acercaba una botella de agua. Incluso cuando el camino estaba resbaladizo, extendía la mano por puro reflejo para sujetarme. ¡Qué ridículo! ¿De qué servía todo eso ahora? ¿De verdad creía que con esa ternura barata y falsa podía borrar todo lo sucedido y hacer que yo volviera a repetir el mismo camino? No, absolutamente no. Yo creía que, mientras me mantuviera lo bastante firme, el rumbo del destino cambiaría por completo. Hasta aquella tarde en que mi hermano vino a buscarme, con el rostro pálido como el papel, y dijo aquellas palabras que sonaron como la repetición de una pesadilla. Victoria, lo siento, yo creo que me tendieron una trampa. Debo 50 millones. En un instante, un frío interminable volvió a barrerme por dentro. Una desesperación casi predestinada me hizo ver otra vez, aturdida, a aquella versión humilde e indefensa de mí misma, suplicando ayuda con todas sus fuerzas. Retrocedí tambaleándome, y caí en un abrazo cálido y firme. Sam había vuelto de su viaje de trabajo. Su voz tenía una fuerza que transmitía calma. Victoria, no tengas miedo, estoy aquí. Al sentir el calor que venía de su abrazo, de pronto recuperé la lucidez. Yo ya no era aquella Victoria que solo sabía llorar y soportarlo todo en silencio. Por eso, cuando Oscar volvió a bloquearme abajo, frente a la empresa, sosteniendo una caja de pastelitos de osmanto que antes me encantaban, y dijo en tono complaciente, Victoria, ya lo he pensado, recuerdes o no esos 8 años, quiero volver a conquistarte. Yo no solo le tiré la caja de pastelitos de las manos, también le di una bofetada. Oscar, me das asco. Capítulo 8. Después de aquella bofetada, Oscar no solo no estalló de furia, sino que se alteró todavía más. Victoria, ¿me has pegado? ¿Eso significa que lo recuerdas todo? En su rostro apareció una expresión de júbilo casi delirante, como si esa bofetada no fuera repulsión, sino la prueba de que todo aquello que existió de verdad había sido real, pero a mí solo me provocó absurdo y náusea. Sí, jamás olvidé el daño que me hiciste. Ojalá hubiera podido esconderme de ti y mantenerme lo más lejos posible. Di un paso hacia él y clavé la mirada en sus pupilas, contraídas de golpe, pero al final no logré escapar. Mientras fingías delante de mí con esa cara de falso enamorado, al mismo tiempo volviste a tenderle una trampa a mi hermano para que acabara debiendo esos 50 millones. Oscar, ¿de verdad puedes ser tan rastrero? El color fue desapareciendo poco a poco del rostro de Oscar. Victoria, escúchame, no fui yo, de verdad no fui yo. No dejaba de negar con la cabeza, explicándose de forma atropellada. Yo también me enteré hace poco. Fue mi madre. Todo fue cosa suya. Créeme, antes de eso de verdad nos amábamos. Yo tampoco quería convertirme en lo que fui después. Al final, no solo tenía la voz quebrada, sino que incluso en los ojos se le veía un desconcierto y una impotencia auténticos. Pero aunque de verdad no hubiera sido él, ¿qué importaba? El daño que me hizo, y aquel hijo que se fue antes siquiera de nacer, ocurrieron de verdad. Cuando volví a mirarlo, ya lloraba con los hombros convulsos. Probablemente esa era apenas la segunda vez que lo veía llorar. La primera había sido en aquel mundo paralelo ya desaparecido, cuando decidí dejar la aldea Miao e irme a su ciudad, con los ojos enrojecidos. Me había abrazado y me dijo, Victoria, confía en mí, nunca dejaré que te arrepientas. Aquellas lágrimas eran ardientes, llenas de la sinceridad de un muchacho enamorado. Las de ahora solo me parecían irónicas. ¿Tu madre también te obligó a desconfiar de mí y a hacerme daño? Oscar, deja de buscar excusas para ti mismo. El cariño que llega tarde vale menos que nada. Pero Oscar parecía no oír nada de lo que yo decía. Solo repetía una y otra vez. No seas así, fue todo culpa de mi madre. Ella estuvo destruyéndonos todo el tiempo. Ella fue quien hizo que nos separáramos. Después de ese día, pensé que Oscar por fin se rendiría y desaparecería para siempre. Pero unos días más tarde, apareció arrastrando a su madre ante mí, casi tirando de ella a la fuerza. Mamá, dile la verdad a Victoria aquí y ahora. Los ojos de Oscar estaban desquiciados, y la obligaba casi histéricamente. Fuiste tú quien tendió una trampa al hermano de Victoria. Fuiste tú quien organizó una apuesta tras otra hasta dejarlo sin salida. Tú también hiciste que mataran a su hermano. Dilo de una vez. Su madre estaba tan aterrada por el estado casi demente de su hijo que hasta la voz le temblaba. Sí, hace 8 años moví algunos hilos, y hace unos días también fui yo, pero solo hice esas 2 veces. ¿Cuándo he hecho matar yo a su hermano?
Los miré fríamente mientras se destrozaban entre ellos como perros rabiosos. En el fondo sabía que, en esta línea temporal, ella solo había hecho eso, pero en aquella otra línea temporal desaparecida, en aquel infierno que yo misma había vivido, ella no podía librarse de su culpa. No me importa nada de eso. Oscar miró fijamente a su madre y luego me miró a mí con algo parecido a una súplica. Después de varias idas y venidas, perdió por completo el control. Mamá, arrodíllate y pídele perdón a Victoria. Mientras te disculpes, Victoria y yo podremos reconciliarnos, podremos volver a ser como antes. Su madre, viendo a su hijo convertido en un loco, rompió por fin a llorar. Fue culpa mía. Sí, ven a casa conmigo. Te buscaré un médico. No quiero que te disculpes conmigo, sino con Victoria. Oscar rugió de repente, agarró a su madre del brazo e intentó obligarla a arrodillarse a mis pies. Capítulo 9. En ese momento apareció Sam y lo dejó inconsciente de un golpe por detrás. El mundo quedó en silencio al instante. En el crepúsculo que iba oscureciéndose, lo único que se oía era el llanto ahogado de la madre de Oscar. La siguiente vez que volví a saber de Oscar fue un año después. Sam me acompañaba al hospital para una revisión prenatal y, al pasar por psiquiatría, oímos a 2 enfermeras comentándolo entre ellas. Ese joven rico, dicen que antes de entrar aquí apuñaló a su propia madre. Casi no la salvan. Se pasa el día murmurando cosas como, Victoria, no rompas conmigo, y, Victoria, mañana nos casamos. El jefe de servicio ya lo diagnosticó como paciente de alto riesgo. Sam apretó mi mano y me preguntó en voz baja, ¿quieres entrar a verlo? Negué con la cabeza. No le veía ningún sentido. Así que me negué. La verdad es que el final al que habían llegado Oscar y su madre no me sorprendía demasiado, ni tampoco podía decir que me produjera una gran satisfacción. Lo que más sentía era pesar. Era evidente que el mundo paralelo ya nos había dado la oportunidad de volver a vivir, de desviarnos por completo y empezar de nuevo. Y aún así, él insistió en encerrarse en su arrepentimiento y dejar que los fragmentos de memoria lo torturaran día y noche. Si quería espiarlo de esa manera, que así fuera. Más tarde, recibí una llamada del hospital para informarme de que debía encargarme de los trámites tras la muerte de Oscar. Al principio quise negarme, pero el hospital me dijo que yo era el único contacto de emergencia que había dejado. Me quedé sosteniendo el móvil, aturdida, durante mucho rato. Al final, fui, en la morgue, yacía allí con el rostro en calma, incluso con una leve relajación, como si por fin se hubiera liberado. Lo miré, incapaz de describir exactamente qué sentía. Un médico me entregó una memoria USB y me dijo que dentro había grabaciones de vigilancia de la habitación de Oscar, y que quizá necesitaba verlas. En las imágenes, Oscar a veces le hablaba con ternura al aire vacío. Victoria, mira, la grulla de papel que doblé hoy, ¿no se parece a aquella que voló junto al arroyo aquel año? Otras veces se derrumbaba de pronto, arrodillándose ante una pared helada, llorando y arrepintiéndose entre sollozos. Victoria, me equivoqué. ¿Y si me arranco el corazón para que lo veas? Por favor, mírame sea una sola vez. La mayor parte del tiempo, se acurrucaba en una esquina y, con las uñas, raspaba una y otra vez el mismo nombre sobre la pared. Victoria. Aquel día estaba extrañamente tranquilo. Caminó despacio hasta colocarse debajo de la cámara de vigilancia y se quedó mirándola durante mucho tiempo, como si pudiera atravesar la pantalla y verme al otro lado. Al final sonrió. Era una sonrisa limpia, con el aire juvenil del muchacho que yo recordaba. Dijo, Victoria, has cambiado. Ya no eres la Victoria de mis recuerdos. Voy a buscarla. Después regresó a la cama, se acostó en silencio y ya no volvió a levantarse. Cuando terminé de ver la grabación, las lágrimas me rodaron por la cara. No por amor, no por el muerto, sino por 2 almas que se amaron de verdad en 2 mundos paralelos y que, aún así, acabaron caminando hacia la destrucción. Por este final absurdo y brutal al que nadie podía volver atrás, lloré durante mucho tiempo, por todo, y por una despedida definitiva. Sam permaneció en silencio a mi lado. No dijo nada, solo dejó que el latido firme de su corazón me dijera que estaba ahí. Cuando terminé de encargarme de todo lo relacionado con el funeral de Oscar, salí del cementerio bajo una luz de sol perfecta. La mano de Sam se apoyó con ternura sobre mi vientre ya muy abultado. Allí, una nueva vida crecía con fuerza, anunciando una esperanza completamente nueva. Volví la vista una última vez hacia la lápida de Oscar. Luego apreté la mano de la persona que estaba a mi lado y avancé, paso a paso, hacia un futuro que nos pertenecía solo a nosotros.